Y queremos escuchar a una voz experta que ha trabajado desde el Ministerio del Interior, Raúl, que además también creo que tiene una visión bastante amplia de lo que puede ocurrir en nuestro país, a ver que nos ayude a entender por qué tantos muertos en una sola jornada en un hecho que puso no a la policía, sino a las Fuerzas Armadas delante de la población. Carlos Basombrío está con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, primero expresar, yo estoy realmente consternado como todos. Tengo entendido que ya son... se escucha mucho ruido detrás, por allá. A ver, chicos, si pueden mejorar el retorno de Carlos, por favor. Sí, Carlos, te escuchamos. A ti te escuchamos con mucha claridad. 18 muertos me parece algo que, en fin, nos remece a todos. Sobre la reflexión, a ver, hay que decir, por lo menos desde mi punto de vista, era absolutamente indispensable declarar el estado de emergencia y contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades a lo largo de estos días y en el artículo de la semana pasada, las Fuerzas Armadas deben tener un papel de contención, contribuir a darle a la policía el soporte que le permita intervenir a los manifestantes violentos. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar con masas violentas y cuando ello ocurre es muy fácil que se produzcan víctimas fatales. Creo que se ha cometido un error grave en medio de una circunstancia muy grave. También hay que decir que los principales responsables de que esto haya ocurrido son aquellos que visitaron la toma del aeropuerto. Pero la pérdida de vidas es inaceptable también y creo que hay un grave error ahí de manejo de un gobierno que está muy desorientado, ¿no? Carlos, hemos visto, por supuesto que lo hemos comentado acá, las primeras horas, ¿no es cierto? El primer ataque al aeropuerto es francamente una situación confusa. De todas maneras, las Fuerzas Armadas no pueden disparar contra la población. Por más violencia que haya, no se puede hacer uso de armas de fuego de guerra contra la población civil. Sin embargo, uno puede decir, bueno, estaban medio cercados, había gente que disparaba también del otro lado. ¿Cómo explicamos el resto de muertes a lo largo del día? ¿Cómo explicamos esa suerte como de rastrillaje por la ciudad, donde vemos a militares caminando, disparando a todo lo que se mueve, no quiero exagerar, pero a chicos que tienen una onda, que están gritando en una esquina? ¿Qué pasó ahí, no? Yo repito lo mismo que te acabo de decir. Quienes saben enfrentar a los manifestantes y que tampoco garantizan plenamente que en circunstancias de extrema violencia no haya víctimas fatales, porque esta es una circunstancia de extrema violencia, es la policía. Y creo, lo he dicho antes, por eso no quiero ponerme... lo he dicho reiteradamente antes, la función de las Fuerzas Armadas es de darle esa protección, digamos, ese apoyo psicológico, digamos, y de ser un backup, digamos, por usar esa palabra que todos conocemos, en caso en circunstancias determinadas, pero no debieron ser, creo yo, y no deben ser usadas como si fuera un contingente más de la policía enfrentando a manifestantes. Eso termina siendo la causal principal de que una mala estrategia termina siendo causal principal de que frente a vándalos armados y con todas las características que tienen, porque me parecería también un grave error considerar que acá hay una responsabilidad principalísima de quienes asusan, quienes toman aeropuertos en una lógica militar de aislar el país, etcétera, etcétera. No mencionemos sus responsabilidades profundas en el que esto ocurra. Pero en lo operativo creo que ha sido el remedio, en este caso, peor que la enfermedad. Ahora, Carlos, es verdad, efectivamente, se ha hablado mucho de las consecuencias de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, de otorgarle funciones que no les corresponden a las Fuerzas Armadas, para las que las Fuerzas Armadas no están preparadas, pero la sensación que un porcentaje importante del país experimenta
es que la policía se ve desbordada por la magnitud de las manifestaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede ser proporcional en esas circunstancias y mantener el orden interno? Hay un principio básico del enfrentamiento universal, digamos, en todas partes, del enfrentamiento a turbas violentas, ¿ya? No somos el único país donde estas cosas ocurren, y eso ocurre en todas partes. Hay un principio básico de quien conoce temas de orden público, de la respuesta. Mientras más grande, amenazador, ojo, amenazador, nada más, amenazador y potente de la respuesta de las fuerzas del orden, mucho más posibilidades de evitar el vandalismo e incluso el terrorismo, porque hay actos terroristas, al margen de que la palabra guste o no guste, y poder controlar eso sin producir víctimas fatales. Entonces, pero esto no es una novedad que yo estoy inventando, sino es algo que es claramente conocido por la gente que conoce estas cosas. Lo que, insisto, había que sacar a las Fuerzas Armadas, no me queda ninguna duda. Y lo otro, decir que no debieron entrar, es ponerse en modesta opinión y respetando todas, fuera de la realidad, y terminando siendo un factor de agravamiento de la situación. Pero, ya lo he explicado varias veces, las funciones tienen que saber ser diferenciadas. Ahora, tiene que haber un comando claro y un gobierno claro, ¿no? Pero no podemos tener eso en el contexto actual. De acuerdo. Además, Carlos, tengo entendido que cuando se llama a las Fuerzas Armadas, su labor es respaldar a las fuerzas policiales. No están autorizados a usar sus armas contra la población, no sé, salvo en caso absoluto de que su vida también corra peligro. No puedes decir a un militar que se deje matar, por supuesto, ¿no? Pero ayer no veíamos policías, ¿no? Hay otro principio que es fundamental y que es ampliamente conocido también, y que es parte de la visión de derechos humanos que debemos tener del uso de la fuerza. Y lo que sostiene es que la fuerza se usa progresivamente. Sí. Primero, la advertencia, luego, en fin, cada uno de los pasos tiene que medirse responsablemente de acuerdo a la gravedad de la situación. Ahora bien, dicho lo cual, Patricia, podrían darse casos en que agentes armados, en último ratio, para salvar sus vidas o salvar la vida de ciudadanos inocentes, tengan que usar sus armas de fuego. Claramente. Por supuesto. Claramente. Carlos, una pregunta más sobre un tema que a mí me desconcierta, me preocupa mucho. No tenemos identificadas la identidad de los muertos de Ayacucho plenamente, digamos, sabemos quiénes son el nombre, pero no sabemos quiénes son, qué hacían, a qué se dedicaban. Hay claras imágenes de gente que no estaba ni siquiera parada en la manifestación del aeropuerto. Nos han llegado cantidad de imágenes sobre el tipo de represión y el uso que es absolutamente desproporcionado, y desde Lima se insiste en que estos son todos terrucos. Y además, hay que decirlo, en un lugar donde el terruqueo le costó la vida a muchísimas personas inocentes en la época de la lucha contra el terrorismo. Entonces, ¿cuánto...? Y esa lectura se está dando desde el gabinete. A ver, me parece una frivolidad decir que todos son terroristas, absurdo, pero que hay una intervención del Movadef que es muy fuerte a través de los sindicatos magisteriales de Sendero Luminoso en Ayacucho, y antes de que existiera este partido, incluso Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Eso es una verdad identificada. De estas gentes que están detrás también es una verdad identificada. Ahora bien, que los muertos sean terroristas es una barbaridad sostenerlo, además con ninguna información. La otra cosa que quisiera decir es: no dejen de lado el rol de la minería ilegal, de los mineros ilegales aliados del gobierno, porque por los beneficios que ellos tienen y por una serie de razones que serían largos de explicar. Está documentado que en las protestas de Andahuayla, Ayacucho,
en el corredor minero, en Camaná, en Islay y en Chao, y madre de Dios, quienes están siendo la columna vertebral, poniendo hombres armados a este propósito, son los mineros ilegales. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver la llegada de las camionetas las he contado 31, pueden ser más, 31 camionetas 4x4 Hilux, esas que cuestan $50,000 cada uno, con manifestantes con palos enormes, etcétera, etcétera, entrando por el tapón hacia el centro de la ciudad. Hay una participación de 2 economías criminales que son muy fuertes en determinados sectores de todos estos departamentos, que son la minería ilegal y el narcotráfico, que también ha sido, de alguna manera, podría explicarlo, muy, muy favorecido por las políticas de este gobierno. Ahora, Carlos, no hay Carlos, que desligar ese otro factor. Sí, Carlos, pero yo creo que también es verdad que esta discusión se queda coja si nos quedamos en el ámbito de la violencia y la represión, porque me parece que un elemento que no estamos discutiendo es el elemento de la respuesta política a lo que está ocurriendo. Es decir, como tenemos un Congreso... No me han preguntado sobre esto. Es que es justamente lo que estoy haciendo. No es una crítica, más bien es el comienzo de una pregunta. Si seguimos teniendo un Congreso que se tarde en darle las respuestas urgentes que va requiriendo la población, lo que vamos a conseguir es tener más episodios como el día de ayer, si es que, digamos, no hay una forma institucional para canalizar el malestar. A ver, mira, yo coincido plenamente, y lo he escrito en mi última columna de manera clara. Esto requiere una solución política y que ayude además a separar lo que son los asustadores violentos, que son un sector, varía de cada zona, de los vándalos, por ejemplo, responsables del incendio del Ministerio Público, por juzgar, la mayoría de ellos delincuentes trabajando para delincuentes que tienen expedientes ahí, de los que son los indignados. Y los indignados están indignados con el Congreso, están hartos de lo que es el país, odian los políticos peruanos, a todos en general de todos los lugares. Y por supuesto, claro, hay problemas históricos, pero que no se pueden resolver en esta semana. Claro. Esa es mi opinión y creo que el Congreso tiene una inmensa responsabilidad de enfrentar el problema con seriedad. No lo está haciendo. Creo que el gobierno es básicamente incompetente para entender el problema y tenemos una presidenta que le tiene miedo a todo. No quiero decir que eso quiere decir que vaya a ir a matar. Lo que quiero decir es que regresa, se asusta, así como no toma decisiones y que lo único que está ocasionando es una sensación de desorden adicional. Y por eso la gravedad de la situación es mucho mayor. Y una pregunta más, Carlos. ¿Has señalado con claridad los grupos que están detrás de la protesta? ¿Has hablado de las camionetas? Está clara, pero es impresionante cómo la cantidad de especialistas y la cantidad de personas que conocen la realidad del Perú y que además manejan temas de seguridad hablan de estos grupos. ¿Y por qué no están presos? Lo que es impresionante... A ver, las camionetas a las que me refería entrando a Lima, no las puedes meter presos a las personas porque entran a una ciudad. Pero sí en el estado de emergencia, en el nivel de convulsión y en las evidentes intenciones con las que iban, se les ha podido decir en la garita de Pucusana que dado el estado de emergencia no pueden entrar a la capital. Punto. Bueno, Carlos, no sé si pueden entrar en estado de emergencia además con palos, con flechas. Y por otro lado, no estoy diciendo que metan presos a los que van en la camioneta, al dueño de la camioneta. ¿No se puede rastrear acaso a los responsables? ¿No hay un servicio de inteligencia? Por supuesto que se puede rastrear y probablemente estén en eso. Yo no tengo ningún vínculo con el gobierno y con la policía. Pero mi posición es que tú tienes que tomar una medida preventiva contra gente que viene expresamente a ejercer violencia, y con eso bastaba con retenerlos en la garita de Pucusana y decirles, señores, tienen 2 opciones, quedarse acá o regresarse a donde viven.
Sobre todo porque hay tanto peruano que está injustamente retenido, que es increíble que los que no deben estar circulando libremente sí están circulando libremente, ¿no? Y totalmente de acuerdo, pienso igual que tú y creo que eso es lo que se debió hacer, pero no es lo que han hecho. ¿Y qué esperamos de estas próximas 24? Me imagino que las horas siguientes a un evento como el de Ayacucho son indispensables para saber si esto va a coger otra vez un cariz más violento, porque encima ahora se tiene una población que ya no tiene nada que ver con la protesta dirigida por grupos violentos, que está molesta. En Ayacucho la gente está muy molesta y con justa razón. Yo llamaría más que molestos, indignados. Indignados, efectivamente, y con razón, porque además son, ya he dicho, una sociedad muy golpeada. ¿Qué se tiene que hacer para claramente largarle a los militares y ponerlos más represión? No va a calmar el problema. Además de lo que ha señalado Carlos, estas próximas horas son fundamentales. ¿Sientes que el gobierno tiene una estrategia más clara? Ojo, que nadie ha salido a dar ninguna explicación sobre lo ocurrido en Ayacucho. Nada. La señora Boluarte ha tuiteado, el premier sigue tuiteando como si todos fueran terrucos, y uno dice, a ver, un poquito de calma, ¿no? Mira, el gobierno, la verdad que es un gobierno extremadamente débil. Tenemos además un primer ministro que la verdad vive en otro planeta. Claramente. Nadie da una explicación y la presidenta de la República no puede reducirse a expresar su dolor cuando ella es la presidenta de la República, digamos, ¿no? Digamos. Que es responsable de los errores o horrores que se han cometido. No soy muy escéptico de la capacidad del gobierno de organizar una salida inteligente y estoy muy preocupado porque yo sí veo en el Congreso intenciones disimuladas de quedar. Yo también veo. Así es. Muy bien. Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Exacto. Sí. Les agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Carlos, y gracias por tus reflexiones ponderadas, inteligentes, señalando dónde está el problema y dónde no está, Raúl, que creo que eso es lo que primero que se tiene que hacer, dónde está el problema y dónde no está.